Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de los compositores hondureños, de esos ciudadanos que se han dedicado en algún momento de su vida y que continúan escribiendo y destacando toda la riqueza cultural que tiene nuestro país. Hoy con nosotros al banquillo un ícono de nuestro país en el tema de la composición, don Manuel Castillo Girón. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un placer, Chendo, y qué emoción de estar frente a usted y su programa, que tiene un rating enorme. Bueno, debemos decir para muchos que han crecido escuchando una de sus composiciones estelares, que está con nosotros el hombre que se inspiró en un momento y escribió para que Honduras tuviese una destacada participación en el Mundial de España 82. Fue un himno prácticamente. Adelante selección. Esa es una de tantas composiciones que me dice son más de 800. ¿Y grabadas cuántas, don Manuel? Grabadas como 143. El 98% dedicadas a la patria. De hecho, me dicen el compositor patrio. Entonces, esta canción la hice en 1980. Era fan de esta selección. Ahí la estamos escuchando de fondo. 1980 se preparaba el equipo que dirigía José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, para la hexagonal. La hexagonal que se celebró aquí en Tegucigalpa y que nos clasificó a nuestra primera Copa del Mundo. Cuéntenos cómo fue esa historia de la canción, don Manuel. Bueno, yo 2 años antes de que la selección fuera a España, yo ya sabía que iba a ir a España. Porque no es que soy brujo, pero sí tengo un don. Tenía esa premonición. Una premonición. Yo miraba a la selección de Honduras en España, la miraba jugando en el estadio, la miraba que hacía un buen papel, que era la sensación y que nadie esperaba de Honduras lo que estaban haciendo los muchachos. O sea, y dije, Honduras va a ser conocida después de su participación de la selección, porque antes de que Honduras fuera al Mundial de España 82, nadie sabía o muy pocos sabían dónde quedaba Honduras. Pero después de que la selección va a España 82, sí, medio mundo sabía dónde quedaba Honduras y de dónde era la selección que había estado en el Mundial. Le voy a dar datos para que vea que no estoy mintiendo. Digo porque hay una cuestión. Yo hago un disquito o una canción con una estrofa solamente para la Selección Nacional de Fútbol. Pero en ese tiempo, en el 80, yo pensé en hacer que este tema fuera para todas las selecciones nacionales de Honduras, no solo de fútbol, sino que de Maule, de todo lo que fuera. Entonces, y ya luego se lo voy a demostrar. Ahí traigo el disco. Entonces, pero le quiero decir por qué yo digo que 2 años antes. Digo en una estrofa, CONCACAF ya sabrá de tus lauros y el Mundial en España espera. Y el nombre de Honduras en fútbol brillará con orgullo cimero. Y así fue. Como les dije, antes de España 82 nadie sabía dónde quedaba Honduras. Usó palabras muy comunes de los españoles. Sí, pero también dije, esta canción va a acompañar a la selección nacional de Honduras a España. Entonces voy a escribir una estrofa con palabras que solo usan los españoles. Entonces digo, competid con bizarra hidalguía, con nobleza, tesón y bravura. No deis tregua al rival ni un instante, la victoria al final es segura. Entonces, y todo se cumple pues. Así que, con eso le demuestro que 2 años antes yo ya sabía, ya miraba, ya había visto a la selección jugando. Bueno, y ahora este es un himno de las selecciones de Honduras en las diferentes categorías y después se fueron haciendo modificaciones, arreglos.
pero el espíritu ese que lo inspiró a usted en el 80 vive en el corazón de los hondureños. ¿Qué siente de que esa canción que usted compuso aún esté como parte ya de nuestro folclore y como una identidad propia del balompié catracho, don Manuel Castillo? Mire, me da mucha, pero mucha satisfacción porque, ¿cómo se llama? Ni yo mismo la he podido votar. Esa canción se quedó para siempre, porque yo incluso hice una canción para Sudáfrica, que igual miré a la selección en Sudáfrica, y hice una canción que decía, ahora sí mi selección, Sudáfrica espera a nuestra selección, ahí nuestra bandera orgullosa flameará. Pero no pegó, o No, sea, sí no, está, no pero pegó. no pegó como esta. Don Manuel Castillo, ¿dónde estaba cuando escribe las primeras líneas? Pues no solo las primeras líneas, o sea, casi todas, prácticamente. ¿De un solo? Sí. O sea, bueno, mire, yo cuando me viene la musa o la inspiración, escribo la letra y la música la voy metiendo en el morro. Entonces, vivía en la colonia Satélite, al sur de Tegucigalpa. Cuando empecé, dije, voy a hacerle una canción a la selección. Porque me apasionaba verlos jugar, porque ellos jugaban con el alma, con el corazón, con entusiasmo, todo lo que digo en la canción. Yo me hice fan absoluto de ellos. Yo iba incluso hasta a Valle de Ángeles a visitarlos. Y era un grupo de muchachos humildes que dormían a veces en colchonetas en la casa. Nada que ver con la modernidad y comodidad de ahora. Nada. Eran bien campechanos, humildes, eso sí. Tenía un amor por la patria que eso me llenó y me inspiró pues para hacerles esa canción. Entonces por eso digo, pongan garra y corazón, entusiasmo, todo eso, porque yo eso lo miraba en ellos. Entonces dije, yo voy a hacer esta canción, voy a hacérsela. Y porque yo tengo eso, Chendo, o sea, un don divino que Dios me ha dado, y es que cuando viene la musa, escribo y automáticamente solo guardo la letra. Pero es de los compositores, Manuel Castillo Girón, que se aísla, que se concentra, que se va a un estudio, a su cuarto, y ahí comienza a escribir, o bajo qué ambiente se nutre, se rodea para sus composiciones. No, yo a veces escribo yendo en el bus. Antes escribía en un cuaderno en el bus, ahora con los celulares escribo. Cuando me viene la musa y quiero hacer algo, ahí lo escribo. Porque si no, se olvida. Entonces, si yo quiero hacer una canción, en cualquier lado la puedo hacer. Entonces, esta canción, ok, la hice una noche, no sé, no recuerdo exactamente, pero sí estaba en la casa. Había estado, ¿cómo se llama? Porque trabajaba en la Dirección General de Presupuesto y salíamos ya tarde. Ya fue como en la madrugada, creo, no me acuerdo. Pero sí, yo amaba a esa selección, hablando de sentimiento así, ¿verdad? Porque esos muchachos me inspiraban, porque Chendo, yo soy una persona que vivo bajo el siguiente eslogan: Dios, familia y patria. Para mí hay un Dios al cual sirvo. Es más, creo que ahorita estoy con usted porque Él quiere que esté con usted. Después de Dios está mi familia. Mi familia ha sido todo después de Dios para mí. Y después mi patria. Yo le he servido a mi patria desde 1965, que empecé a trabajar como asesor financiero del presidente de la República, general López Arellano, en adelante. Entonces, he hecho de mi patria, que le dijera, servirle, pero con toda honestidad. Y yo no tengo nada, Chendo, no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo tuve oportunidad de cachar, de robar, pero yo crecí en un hogar evangélico. Hasta los 25 años yo predicaba, yo iba a la iglesia, yo cantaba y todo eso.
Pero después fundé Voces Universitarias. De repente me he perdido en el tema, pero sí es bueno que sepa esto. Cuando fundo Voces Universitarias de Honduras, terminé o empecé a cantarle a la patria. Y desde ahí no he parado. Ya tengo 53 años de cantarle a la patria. No, y todo esto es bueno que el pueblo lo conozca. Ya vamos a entrar en esos detalles de la vida de don Manuel Castillo Girón, que es un profesional de la finanza, pero un gran compositor de nuestro país. Cumplimos con nuestra primera pausa y en breve seguimos con esta historia que compartir con los hondureños. Ya volvemos. Bueno, ahí está Honduras al Mundial y ahí sigue. ¿Cómo fue la grabación? Una vez que tiene ya toda la pieza escrita, me decía que no se grabe en el país, sino que se recurre a estudios en la ciudad de Guatemala. Es correcto, Chendo. Mire, lo que pasó es lo siguiente. Yo, compañero de trabajo era Raúl Suazo Lagos, que fue de la selección, del Olimpia, un jugador ícono del fútbol nacional. Entonces yo cantaba esa canción ya en las reuniones así que teníamos con la gente de presupuesto. Entonces Raúl me dice, yo te voy a llevar a la Federación Deportiva Extraescolar para que la oiga don Pedro y los otros federativos. Me llevó efectivamente Raúl, y se las canté, pero yo les dije, no va a quedar esta canción como yo se la voy a cantar, esta canción lleva un arreglo. Pues todos los demás prácticamente la vetaron, pero don Pedro Atala, un señor muy ejecutivo, muy visionario, me dice, Manuel, ¿cuánto cuesta ir a grabar esa canción a Guatemala como vos decís o como vos la querés? Me agarró así, entonces dije, bueno, unos $1000. Pasate mañana, dice, por Camosa. Entonces, el día siguiente yo estaba en Camosa para ver si era cierto y efectivamente, con los $1000 y me dio el pasaje para Guatemala y arregló todo y me fui para Guatemala. Entonces en Guatemala yo ya conocía a Bob Porter. Bob Porter era lo máximo en Guatemala en ese tiempo, o sea, era la orquesta que le cantaba al presidente, a los embajadores, era, digamos, lo más lindo o lo más mejor, lo mejor en producción de la época. Entonces yo le digo a Bob, quiero hacer este arreglo en esta y esta forma, quiero cantantes. Estaban 3 hijos de él y eran como 10 cantantes los que cantan ahí, incluso yo canto, y con músicos en vivo, o sea que no es de sintetizador ni nada, sino que con músicos en vivo. Entonces, de hecho, los guatemaltecos se quedaban admirados o pasmados, como decimos nosotros, al escuchar lo que se estaba produciendo para la selección de Honduras. Entonces, bueno, se graba la canción, quedo contento, satisfecho yo de cómo había quedado, y al día siguiente agarro para acá Tegucigalpa y me bajo. Entonces fue rápido todo en Ciudad de Guatemala. Sí, está como 3, 4 días. Porque Bob Porter era un tipo, ¿cómo se llama? Sí, era de los arreglistas de Disney, Bob Porter. Entonces me bajo del avión y voy a Camosa, donde don Pedro. Recuerdo que me tuvo como 1 hora esperando ahí, pero al fin le pongo la grabación que traía una grabadora bien fuerte, con volumen bastante. Cuando la oyes, levantó la cabeza y se vino acercando, hasta que terminó la canción y me dice, mira cómo tengo los pelos parados, dice, esa canción, volvéla a poner. Y la volví a poner y agarra el teléfono y dice, Polo, oí la canción que tenemos para la selección. Es decir, le llamó al general Polo Paz, que era el jefe de Estado, presidente de Honduras. Sí. Entonces la escuchó el general Paz, y el general Paz llamó, creo, a Nahum Valladares, a Rodrigo, y hicieron una cadena nacional para presentarla, para presentar ya la canción oficial de la selección. De hecho, así, el disco que viene es
¿cómo se llama? El primer disco, que ahí lo ando, dice Federación Deportiva Extraescolar de Honduras. Entonces, era patrocinada por la federación. Don Pedro me dio el dinero, no sé si era de la federación o no, pero yo cumplí. Entonces, pero hay más, o sea que si no es Don Pedro, no se graba. Pero hay otro actor después, Diógenes Cruz. Con HRN. Diógenes Cruz, desde que la OIM empezó a poner en HRN, en los parlantes, enlazaba los parlantes del estadio, era una locura. Y después Radio América también, y se enlazaban para meterla. Entonces en el estadio era una locura oyendo la canción de la selección, pues. Pero Diógenes fue, digamos, el impulsador de esa canción, definitivamente, pues, porque hay en esto, en los compositores nacionales resentimos. Por ejemplo, mi música, Chendo, 183 canciones, pero solo conocen alrededor de 4. Adelante Selección, Gelipita, La Sucia, Feliz Cumpleaños. ¿Y qué de las otras 180? No las difunden, no las ponen en los medios de comunicación, entonces nadie las conoce. Entonces, eso pasó con Adelante Selección. Y seguía, así, en el 2000 que le ganamos a México. Mire, estaba yo en el estadio con mi hijo en el Olímpico y estaban poniendo la canción de la selección y todas las 40,000 personas que estaban en el Olímpico de todas las edades. Esto fue rumbo al Mundial de Corea-Japón en el 2002. Sí, sí. Con el equipo que dirigía Ramón Maradiaga. Sí. Era una locura. Entonces, pero ¿sabe qué? Reciente ahora, por ejemplo, que ya no la ponen en los estadios y esa canción, donde quiera que yo voy y me presentan como el de Adelante Selección, ¡wow! Pero ya no la ponen en los estadios. Entonces, si la vuelven a poner en los parlantes de los estadios... ¿Percibe usted que eso inspira, claro, que motiva claro. a los muchachos, a los jugadores, a los aficionados? ¿Por qué? Porque ellos aman esa canción. Bueno, hay jóvenes que en los 80 tenían 1 año, 2 años, 3 años y... Bueno, los jugadores de la selección actual, que sus padres crecieron escuchándola, ninguno de ellos había nacido, pero claro, tienen esa motivación. Y ellos mismos, los jugadores, les inyecta, porque esa canción, Chendo, modestia aparte, tiene letra, tiene música, tiene arreglo, tiene todo para posicionarse, pues. O sea, la instrumentación que se hizo ahí es audible y fácilmente de meterse en el cerebro a quien le escucha. ¿Y qué de los arreglos? ¿Qué piensa de todos los cambios que han surgido ahora, que bueno, le cantan siempre con esa letra, pero en ritmos totalmente modernos? Solo Televicentro la tiene con un arreglo diferente. Y es por lo siguiente, yo en el 2000, yo autoricé a Banco Ficosas, ya lo dije, para que pudiera hacer algún cambio en la música, que fuera actualizarlo para un comercial. Si querían, la dejaban como estaba, pero los actualizaba para que pudieran modificarla. Entonces, la que usa Televicentro es Adelante Selección, va a un ritmo más moderno, digamos. Y fue grabado aquí precisamente con el maestro Espinal sus cantantes. Entonces, ese arreglo todavía está en Televicentro. Yo no lo he querido vetar, pues me dice un amigo, no hombre, me dice, es que la canción, dice, cuando pega, le hacen merengue, le hacen de cualquier forma. Entonces, pero la gente, la mayor parte de la gente ama el arreglo original. O sea, como fue grabada. Y el ciudadano cuando lo identifica y se entera que usted es el compositor, ¿qué trato existe, don Manuel? No, de admiración, de darme la mano, bueno, es una satisfacción muy grande. Le voy a contar algo. Mire, los niños que no
oyeron esta canción, niños. Le voy a decir que el viernes pasado estuve en una escuela bilingüe acá en la capital. Habían como 500 niños sentados así en el piso en el gimnasio. Desde que supieron que yo era el cantante, el que iba a cantar y que era el compositor de Adelante Selección, de Jelipita, esos niños empezaron a gritar, emocionados. Entonces, cuando yo canto la canción de la selección, esos niños aplaudían, esos niños la aman. Es más, los niños aman mi música, pero desafortunadamente muy poco. Las únicas canciones que conocen ellos son La Jelipita, La Sucia, que en todo el sistema educativo nacional Chendo están metidas esas dos canciones. La Jelipita y La Sucia, en todos los actos cívicos que hay. Y más ahora, estamos en el mes de la patria, estamos en septiembre y es parte ya de nuestra cultura, es nuestro folclore. Sí. Fíjate, y gusta mucho. Gusta. Es más, me mandan invitaciones para que vaya a cantar. Pero quiero robarle unos minutitos, mire, Chendo, porque quiero mandarle un saludo a dos personas que me han vuelto a meter en este rollo de la música, que es el coronel Saúl Coca Cantarero y Freddy Ponce. Yo estaba tranquilo en la casa, haciendo artesanía y cuestiones así. David Flores me contacta y me lleva donde ellos. Desde que me llevan, usted lo queremos acá. Entonces, porque ellos tienen un programa se llama DINIS, ¿cómo se llama? De Dirección Intervención Nacional a nivel nacional. Se trabaja con jóvenes que viven en zonas calientes, jóvenes que no trabajan ni estudian, se les enseña teatro. Muchachos en riesgo. En riesgo, o sea, casi metidos entre las pandillas. Se les enseña teatro, se les enseña danza, se les enseña música, se les enseña, bueno, se les transforma. Entonces, yo estoy ahí como pez en el agua echando porque ya se han montado de mis canciones, se han montado La Sucia, La Jelipita, La Chica del Central, El Señor de la Sierra. Bueno, estoy encantado. Entonces, le quité ese espacio para saludarlos porque definitivamente he vuelto a estar en esta actividad gracias a ellos. Cerramos, antes de irnos a la pausa, con este tema de la selección nacional. Cuando ya lo presenta José de la Paz Herrera, Chelato, cuando lo escuchó, ¿le formuló algún comentario? Pues fíjese que sí, nos tratamos, él me dice maestro y yo igual, pues sí, ¿qué le dijera? Como que, sí, claro, él le gustaba, él entusiasmaba porque él miraba la reacción del público y la reacción de los jugadores, pues porque, ¿cómo se llama? Yo se las ponía cuando iba a visitarlos ¿cómo se llama? En Valle de Ángeles. Viajé con ellos a El Salvador, llevaba mi grabadora y se las ponía en el avión y todo eso. O sea que ellos fueron, ¿cómo se llama? Contaminados con esa música, digamos. Está con nosotros esta noche al banquillo el compositor nacional Manuel Castillo Girón. Una pausa, en breve continuamos. Honduras al Mundial. Bueno, seguimos aquí esta noche al banquillo con don Manuel Castillo Girón. Bueno, estamos escuchando de fondo Jelipita. Con J. Con J, no fe, es G. Sí. Así como habla el hombre de la sierra. Exacto. El Lenca, el Tolupán, el Chortí, el Peixe. Sí. Oye, el hondureño de a pie, si al final así se termina hablando tierra adentro, que muchos de nosotros lo satanizamos, pero así es el hondureño, don Manuel. Así hablamos. De hecho, ese tema nació aquí, en Emisoras Unidas. Tenía un programa en HRN, se llamaba Así es Honduras, y compartíamos con Neida Sandoval Rivera, una amiga entrañable que ahora vive en los Estados Unidos, una triunfadora. Yo le digo que Neida, sos un orgullo nacional. Ayer estaba comunicándome con ella. Entonces, yo hacía el libreto
del programa, y ella decía todo lo que decía el libreto. Entonces ella hacía de gringa, de india, de paisana, de colombiana, de todo. Es una muchacha que tiene un talento, wow, que cualquier papel que yo le ponía a hacer en el libreto, y no es que grabábamos, era en vivo, en directo, en HRN, de 1 a 2 de la tarde. Entonces, Gualcince y Gelipa en el libreto son novios. Entonces, Neida era la Gelipa y yo el indio Gualcince. Entonces, usted que conoce a Neida, cuando oiga esa canción, me gusta la inspiración y decía. De hecho, las amigas, porque estábamos estudiando periodismo, ahí la conocí precisamente a Neida. Entonces le dicen Gelipa, Conchita Montoya, Ana Flores, éramos un grupo así. Le dicen Gelipa y a mí me dicen Gualcince o Rezongo. Rezongo era el burro que venía Gualcince a visitar a Neida aquí a Emisoras Unidas. Es toda una historia. E incluso, bueno, después, pero terminamos con lo de la Gelipa. Entonces, usted que conoce a Neida, oiga la canción y va a ver lo de las nalgatorios y toda esa cuestión. Así era Neida, las pantorrillotas, así separadas. Entonces, yo la describo a ella así, pues pareciera que fuera vulgar, pero no, es que es del pueblo. Entonces, es el lenguaje popular. El lenguaje popular. Entonces, mire, los niños en las escuelas de kinder incluso salen las niñas de Gelipa y el niño de Gelipe, de 3, 4 años, haciendo los papeles de eso. Es otra de las composiciones, entre tantas, citémosla, que de estelares. Esa es tan popular o más popular que Adelante Selección, igual que La Sucia. O sea, esas 3 canciones están bien metidas en toda la hondureñidad. La Gelipita y La Sucia quizás son más populares que Adelante Selección, porque los maestros se encargan de de pasárselas a sus niños, a sus escolares. Ya les digo, desde kinder hasta universidades, cuadros de danzas. Y cuando están los actos culturales, las presentaciones cívicas en cualquier época del año, y más ahora en el mes de septiembre, esto es común escucharlo. Yo tengo una página en YouTube y usted va a ver, o si usted busca Gelipita, Manuel Castillo Girón, va a encontrar cantidad de ¿cómo se llama?, de videos que han subido de las escuelas, de colegios. Esas 2, hace como 2 años, tenían como, entre las 3, Adelante Selección, Gelipita y La Sucia, como 12 millones de visitas a esas páginas. Es de las canciones más de Honduras, más visitadas o más subidas. Y aquí sí se mantiene la inspiración original. Sí, porque fíjese que es más, en Gelipita yo uso palabras que se usan en mis paisanos los lencas, en de que te vide, me quedé pasmado, bueno, vide, casi era español antiguo. Era el español antiguo. Y si usted va a Intibucá o otras zonas de ahí, va a ver que así le hablan. Usted es de Jesús de Otoro. Jesús de Otoro, Intibucá, orgullosamente. De ahí viene esa inspiración también del cuento de pueblo de que aparece la sucia en la quebrada, que está en lo oscuro y sorprende al campesino, al hombre de a pie que va pasando por la oscuridad. Mire, todavía yo alcancé esto, o sea, los señores, los abuelos. El cuento de la comunidad. Le contaban a uno de esos cuentos de miedo, el padre sin cabeza, de la chancha y un montón de cuentos, para que no saliera de noche. Entonces yo me acuerdo que yo oía ese cuento de la sucia, pero que le salía solamente a los bolos, a los tunantes, que tenían a su mujer, andaban buscando la rebusca. Lo curaron a Manuel Castillo Girón en esa parte, ¿o no? No, yo no tuve que ver. Miguel Ángel Gámez, broma, que es mi amigo, le digo siempre que la presento, se la dedico a Miguel Ángel Gámez, que sí lo conoce, ¿va? El de Coalianza. No, pues, yo solamente recojo
el cuento, le pongo música, la adorno y sorpréndase, el primer cuento que se narra y la primer carcajada de la sucia la hace Neida Sandoval. Y ahí le voy a mandar el cuento para que lo escuche. Y va a haber una Neida haciendo de la sucia, enamorando al indio Gualfince, pero en una forma que cualquiera cae. Estremece. Sí, sí. Y montados en el burro van y cuando ya lo tiene preparado a Gualfince, se le suelta la carcajada. Ahí le voy a pasar el cuento. Lo tengo en YouTube, creo, o en una USB, para los que quieran, valga el anuncio. Sí, es Neida, que también nació aquí en HRN ese cuento. Estas canciones, ¿las grabó dónde? ¿Allí en HRN? en Emisoras Unidas. No, los cuentos en HRN. Ahí los escribió. ¿Y las grabaciones ya fueron en Honduras? La grabamos en Guatemala. Siempre en Guatemala. Sí, mire, porque definitivamente no había un estudio que me diera todas las facilidades que tenía en Guatemala. Ya con Bob Porter, la que grabé la canción de Adelante Selección, yo quedé encantado tanto del estudio, porque trabajábamos en un estudio de Dideca, era una empresa productora de discos, y entonces me costaba cada canción en Guatemala $1,000, cada canción. Entonces, pero eran músicos en vivo. Aquí me cuesta, digamos, 8 o 10 mil empiras cada canción, pero no con músicos en vivo. Entonces, pero sí ya he producido. Hoy ha cambiado todo. Sí, ha cambiado. Ahora... No, aquí, por ejemplo, en Emisoras Unidas, el maestro Espinal ha hecho maravillas con las producciones que él tiene, pues. Sí, ha cambiado. Estamos hablando de los 80, que casi no es, bueno, sí había, pero eran muy deficientes. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando yo fundo Voces Universitarias, el primer disco lo fuimos a grabar a El Salvador, y después los siguientes lo fuimos a grabar a México, a Estados Unidos, porque no había acá esa facilidad. Pero sí, hay algo, Chendo, que usted y el público oyente debe saber, es que esto para mí ha sido un hobby. O sea, yo me he gastado dinero de mis ingresos, de mi sueldo, para producir mis canciones, porque hay algo que la decepción es que usted pueda hacer una canción, pero que no la conozca, que se quede ahí nada más escrita. Entonces la adicción mía es grabarla. Y que se difunda. Que se difunda. Pero eso tiene un costo. Y el problema es, yo he parado de grabar a raíz de que económicamente no ando bien, entonces y no hay retorno de la inversión que uno hace. Para decirle que una vez empeñé un carro para hacer una producción y lo perdí. Perdí el carro porque no. ¿Y la familia qué dice? Porque usted sigue metido en esto. Mire, ¿No lo que pasa es que mi familia es primero, Chendo. Entonces, de lo que yo gano, hago estas cosas. Pero jamás he dejado a mi familia por fuera. El sustento es aparte y de las ganancias que va a su hobby. Claro, es más, yo 20 años que estuve sin trabajo, por ser cachureco, y lo voy a decir, yo saqué de la Pinares, de Unitec, tres hijos de la International. O sea, yo me fajaba en cualquier campo, trabajaba de todo para conseguir la educación de mis hijos y el sustento de ellos. Pero lo que me sobraba lo metía, porque es una adicción. En vez de la cocaína y todas esas cosas, no, la adicción era grabar. Cero droga. Cero drogas. Es mejor lo cultural. Pero la adicción que tengo todavía es cantarle a la patria, pues. Porque yo le puedo cantar al amor y toda esa cuestión, pero hay personas que lo hacen mejor. Pero ¿quién le canta a la patria en Honduras? ¿Tiene producciones listas que podrían grabarse? Mire, tengo una producción, se llama Orgullosamente Lencas. Ya está grabada la letra, la música, pero que le dijera, mi idea, o sea, lo que yo quiero es presentarla en el Teatro Manuel Bonilla, una presentación para los embajadores, porque es desde que inician los Lencas hasta nuestros días. O sea, es toda una historia musical de 15 canciones. O sea, desde el origen de los Lencas hasta nuestros tiempos.
Pero lo que me falta es el apoyo gubernamental o de quien sea para producirlos, para hacer la coreografía, los trajes, todos los gastos que implican una ¿Cuánto cuesta eso en promedio? Pues no sé, yo calculo unos 60, 80 mil lempiras, no sé, alguien que quisiera puede manejarlo y es más, yo lo que quisiera es que se produzca eso y si hay que vender, lo venden y todas las cosas y recuperan. ¿Usted lo regala? Lo regalo, pues, sí, porque mi satisfacción, como le dije antes, es dar a conocer lo que yo hago, pues. Porque ¿de qué me sirve a mí? Yo tengo un montón de canciones escritas, lindas, a mi patria, pero no las he podido grabar porque no tengo billete. Entonces, el único que me ha apoyado para hacer esta producción, bueno, hubo una organización en Intibucá, FUNIDE y Miguel Ángel Gámez, que me ha apoyado para hacer esto. Está con nosotros esta noche al banquillo el compositor nacional Manuel Castillo Girón. Una pausa, en breve continuamos. Ay Jesús, Jesús, qué horror. Ay Jesús, Jesús, qué horror. Compadre, quiero contarle. Seguimos esta noche al banquillo con don Manuel Castillo Girón. Esta canción que escuchamos de fondo es Raza Lenca, es de esta producción pendiente. Sí, es de esta producción. Tiene un arreglazo tremendo. Y ahí, mire, ahí cuento la historia de cómo nace el mestizaje, cómo las danzas que yo creo que se bailaban en ese tiempo. Uso mi imaginación. Don Manuel, usted ha escrito para políticos, incluso me dice que no le han dejado buena experiencia. No, mala. Y si lo buscan ahora los políticos, porque andan buscando el talento también para promocionarle, ¿les escribiría o quedó convidado a no hacerlo? No, ya aprendí la lección. Es que mire, en el 80 me dice el abogado Zúñiga Agustinos que le haga una producción musical para su campaña. Se enfrentaba en el 81 noviembre a Roberto Suazo Córdoba. Sí, se enfrentaba. Entonces, pero me hace contraer un préstamo en la vivienda y la constancia que en ese tiempo. Yo creí que me iba a dar el dinero, pero no. Entonces, sorpréndase, cuando gana Rosuco, yo empiezo a cobrar. Al sol de hoy, me deben como $20,000 el Partido Nacional. Nunca me los pagaron, pues. Pero, oiga, esa producción me hizo estragos económicos, porque los liberales... Esa del 81. Sí, los liberales, cuando gana Rosuco, me vetaron totalmente de la administración pública. Yo ya tenía 2 maestrías, ya era preparado académicamente con las Fuerzas Armadas, pero entonces me vetan para trabajar y al sol de hoy nunca me dejaron trabajar en ningún gobierno liberal porque había hecho esa producción y porque era cachudo. Y yo solamente la producción. Pero sorpréndase que el mismo Rosuco después me manda a llamar con Germán Alan Payet para que le hiciera una canción al viejito que le decía a él, era Óscar Mejía Arellano, que era el precandidato que él apoyaba de cara a la opción B, donde ganó Ascona la elección de los liberales y la presidencia. ¿Y sabe cómo lo presentábamos? Como el candidato paisano, porque decían que Ascona era español. Y era paisano en realidad suyo, porque era de Intibucá. Pero le decía candidato paisano porque era de Honduras. Por Catracho. Por Catracho. Y porque Ascona decían que era español. Pero aproveché el financiamiento que me dio Rosuco para ir a grabar la canción de Oma. Grabé una canción para Ascona y grabé una canción para Calleja. O sea que al final le terminó yendo bien después de que le había pasado factura, porque sí, le escribió a liberales y hasta el mismo José Ascona, sí, que no era paisano, dice usted. Sí, yo estuve en la casa de Ascona, aquí en la Argentina. Sí, ahí estuve varias veces en la casa de él porque hice el borrador y yo quiero que le dé el visto bueno. Y el presidente Ascona, que era enojado, no estaba resentido con usted por eso. Es más, cuando yo estreno esta canción, estaba en una concentración en San Buenaventura
y la escucho. Bajándome del avión me llevaron a San Buenaventura a presentarla. Y ahí estaba Callejas, en San Buenaventura también. Entonces Ascona dice, yo quiero que con esta canción sea la canción de mi campaña. Bueno. ¿Recuerda qué decía? Ascona es la persona por la cual voy a votar. Ascona es la persona por la cual voy a votar. Porque sé que, bueno, por ahí iba. Ahí decían muchas cosas bonitas. Pero también... Y le escribió a Callejas también. Claro, aproveché que viajé a Guatemala. Pero para esa misma campaña que Callejas con el Partido Nacional no obtuvo la mayoría, estaba Fernando Lardizábal y Juan Pablo Urrutia, que no sumó lo necesario. En vez de sumar, restaban. ¿Para esa misma campaña le escribió para a Callejas o para la siguiente cuando se enfrentó al ingeniero Flores? No. Para esa, la opción B. Es más, Callejas y Oscar Mejía Arellano vivían en la misma cuadra, ahí atrás de los cines Maya. Abajo vivía Callejas y más arriba Oma. Y se la fuimos a entregar ahí la misma noche. Ellos sí le pagaron. Ahí no quedó. No, es que le quedaron debiendo también. No, quien financió fue Rosuco. ¿Y la de Ascona? Aproveché del mismo financiamiento porque Rosuco no tenía pisos y a Rosuco quien no hace presidente fue Carlos Montoya. A Ascona salió así a flote, ¿cómo se llama? Puro bluff de Carlos Montoya. Entonces no tenían pisto, ni Callejas, pero yo aproveché. ¿Por qué? Porque yo musicalmente, Chendo, no tengo color político ni religión. Bueno, si yo hice esa misma, hice también el himno del Partido Liberal. Imagínese usted, ¿va? O sea, al final, aunque es nacionalista, le fue mejor con los liberales. Sí, en cierto modo. Eso sí le pagaron al menos. No, en esa sí me pagaron la producción. Pero fíjese que el no haber trabajado, pues me dio oportunidad de ver cómo me rebuscaba y tenía que hacer anuncios, canciones y toda esa cuestión. Entonces escribí muchas más canciones. Y en el gobierno de Carlos Flores a mí me dieron el Premio Nacional de Arte, que es la máximo galardón que le entregan a un artista nacional. Y le voy a contar que soy el artista, el autor-compositor que más le canta a la patria. No hay otro, y investíguelo, no hay otro que le haya cantado tanto a la patria como yo. También en un decreto del Congreso Nacional me decretan como orgullo nacional. Y lo último que hace el Congreso por mí, porque se dio cuenta que no me pude jubilar ni tenía pisto, por unanimidad aprobaron un decreto de una pensión vitalicia. De eso vivo. Y se la mantienen, están al día. Sí, porque eso fue un decreto, pues, hasta que yo muera, hasta que Dios me lleve. Entonces, bueno, Micheletti fue quien me dio el decreto de orgullo nacional. Y en el pleno dijo, lo próximo que te vamos a dar va a ser una pensión de por vida. Lo dijo en el pleno cuando me dieron la condecoración Orgullo Nacional, una condecoración de una medalla de oro. Entonces lo anunció Micheletti. Entonces la administración de Juan Orlando aprovechó el paisano Miguel Gámez para meter la moción. Investigaron todos mis antecedentes profesionales y artísticos. Y por unanimidad decretaron el salario por vida. Entonces, gracias a Dios, pero Chendo, gracias a Dios, y yo le doy gracias a Dios porque definitivamente Él es quien me sostiene, quien me manda. De hecho, es mi protector, todo lo que soy lo debo a Él. Don Manuel, le agradezco. Planes para el futuro, porque usted sigue activo y lleno de vida y de entusiasmo. Si hay algún político que quiere que le haga una canción... Ahora sí es por adelantado. No, billete por adelantado. Claro, sí. Ahora sí ya no lo sorprende. No, ya viví una experiencia. Adelantado. ¿Pero esto corre para todo mundo o solo los políticos que me los mencionó? No, cualquiera que quiera hacer, que le haga una canción, por lo menos tiene que pagar los gastos de estudio, aunque
Si es un amigo que quiere una canción, ok, los gastos son esto. De regalado, nada. Si es un salvo amigo, que sea sí, no. una persona especial o una empresa especial. Sí, ya, de hecho a la Dinis le hice el himno de la Dinis, donde yo estoy ahorita colaborando. Entonces, y la vamos a grabar. Y yo creo que voy a poner el billete, pero pues ¿sabe por qué? Porque esa organización me llega, o sea que están trabajando en lo mismo que yo. Gracias, feliz noche, don Manuel. Con nosotros esta noche el compositor nacional Manuel Castillo Girón. Por su sintonía, muchas gracias. Más bonita con sus trenzas largas, palabra que sí. Las chiches paradas, que pantorrillotas y que nalgatorio. Ay, que suspiro yo. Ay, Felipe.